Noticias, entrevistas, reportajes. La información local vuelve a tu televisor. El equipo de la General Bajo Aragón os desea feliz Navidad y próspero 2016. Llega la solución más eficiente. Tú puedes ser un verdadero especialista. Te permitirá mucho más, incluso con los más críticos. Euroglobal Center, un concepto que te gustará. Recuerda, euroglobalcenter.com. Centro SEN, tu centro de bienestar. Somos especialistas en masajes y estética. Te cuidamos por dentro y por fuera. Centro SEN. Masajes para una vida sana. ¿Cómo podían confiar en mí mis clientes si no me podía reunir con ellos con tranquilidad? Desde que conseguí un despacho, mis clientes están más satisfechos. Centro de Negocios Global ha sido mi solución porque solo alquilo el despacho los días que lo necesito. ¿Quieres seguir perdiendo dinero o te vienes al Centro de Negocios Global? La Navidad empieza casi un mes antes. Tengo una foto que me hice hace poco en Polonia, bajo la nieve. Vuelo en el tren y tengo como ganas de llegar. Y la voy a enviar a la gente que quiero. Yo era más pesada con el árbol y mi hermana con el Belén. Con mi árbol pequeñito, pero mi árbol de Hello Kitty. Dijiste, ya está aquí la Navidad. Ese olor a corderito que impregnaba toda la casa. Los langostinos. La carne de la abuela, mamá, por favor, que haya la carne de la abuela. Nochebuena es siempre los de casa más los pegados. En cada silla metemos casi trasero y medio, ¿no? Tratar de estar en familia, de estar con los amigos, disfrutar un poco más de ellos. Toda la gente del pueblo pues nos tomamos todos juntos las uvas. Alguien siempre se atraganta. Todo el mundo canta y a mí me alegra mucho que canten, pero a mí no me sale de villancico. Mi padre cerraba la puerta del cuarto de estar y se llevaba el picaporte. Los niños unas caras y allí estaban todos los regalos de todos. Estamos aquí otra vez, ¿no? Seguimos aquí todos. Este año pido lo mismo. No hay mejor tradición navideña que tener una Navidad como las de siempre. Para las 200.000 personas diagnosticadas de cáncer este año, no lo serán. Dona una luz por cada una de ellas y demostremos que contra el cáncer nunca estarán solas. Bueno, yo creo que la provincia de Teruel necesita dos tipos de infraestructuras. Las que son infraestructuras nacionales, pero luego también las infraestructuras interiores para comunicar bien nuestra provincia, que son competencias del Gobierno de Aragón. Pero en el ámbito nacional, y creo que las más importantes, en Teruel es conectar el ferrocarril con Valencia y Zaragoza,
Pero si me preguntáis por las infraestructuras, yo creo que la prioridad principal que hay en la provincia de Teruel es conectar todo el Bajo Aragón con Zaragoza y con el Mediterráneo. Creo que es la deuda mayor que tiene España con esta zona. Pero yo creo que tenemos que ser inteligentes y no plantearlo en Madrid como una reclamación de unos pocos bajoaragoneses que tienen derecho a reclamarlo, sin ninguna duda. Pero creo que para conseguirlo tenemos que trabajar en lo que es la conversión de la Nacional 232 en su totalidad, desde Santander a Vinaroz, desde el Cantábrico al Mediterráneo. Y si cogemos un corredor completo que beneficia a Zaragoza y Alcañiz, habremos conseguido mucho. Creo que es más fácil conseguirlo enfocándolo como un gran corredor que como la simple conexión de Alcañiz con Zaragoza y con el Mediterráneo. Es lo mismo que Calatayud cuando peleaban por el AVE. No se trataba de llevar el AVE a Calatayud, sino que aprovechar que el AVE pasaba por Calatayud para que se hiciera una estación y pudieran utilizarla los bilbilitanos. Eso fue actuar con inteligencia, y aquí hay que actuar con inteligencia. Creo que la conversión de la Nacional 232 en A68 es primordial para toda España, y si de paso nos beneficiamos en la provincia de Teruel, que es lo que buscamos, pues mucho mejor. Bueno, lo que estamos haciendo nosotros a lo largo de la campaña, y lo reivindico mucho porque soy consciente de que el país y de la sociedad pasa por una crisis política, es decir la verdad a la gente. ¿Y en qué consiste esto en relación a las infraestructuras? Bueno, nuestra principal infraestructura es la Nacional 232, futura, espero en un medio plazo, A68. Es una carretera que durante 20 años ha tenido la dificultad de que el tramo entre el límite de provincia, entre Ráfales y el límite de provincia, ha estado paralizado. Es verdad que ahora está, digamos, la actuación ya, o la obra está ya empezada, pero desde hace unos pocos meses, estos 4 años prácticamente no se ha hecho nada. Y nuestro objetivo es darle a esa carretera una salida al mar, y eso significa acompañar a los compañeros de Castellón en lo que sería el puerto del Querol y la zona entre la Torreta y el puerto del Querol, para que se licite lo antes posible todos esos 2 tramos y podamos tener una salida al mar mucho más rápida. Junto a ello, en nuestra zona, en la de Teruel, creo que deberíamos, además de acabar ese límite de provincia, tendríamos que sacar tráfico de las poblaciones, en Níjar, en Azaila, y hacerlo vías rápidas, y haciendo esas variantes como se han hecho ya en el Burgo y en Fuentes, preparadas para una futura autovía en el caso que haya que hacer puentes. Así que creo que habría que recuperar primero de todo tráfico, es decir, conseguir que venga más tráfico de todo lo que hemos perdido, porque tendríamos que ser la salida natural al mar desde Zaragoza. Eso es lo que tendría que ser el Bajo Aragón. Y una vez recuperemos todo ese tráfico, estoy seguro que podemos ir al Ministerio y decirles: ya ahora queremos la autovía, ahora queremos la 68. Pero desde luego que ahora mismo, como hemos perdido tantísimo tráfico, y la gente tiene que saber que cualquier infraestructura es el resultado de una decisión política y una decisión técnica, de las 2 decisiones. Pues necesitamos recuperar mucho más tráfico para que esa A68 sea una realidad. Decirle a la gente que va a hacer la 68 en estos 4 años es estarles mintiendo. Actualmente nosotros lo que llevamos en el programa, la principal medida de infraestructuras que hemos incluido, además incluyó a través de votaciones, es la que se reclamó en la pasada manifestación del 21 de noviembre, el corredor Cantábrico-Mediterráneo. Esta es una infraestructura que realmente nos ayudaría no solo a la provincia de Teruel, sino a toda la comunidad autónoma. También nos ayudaría pues, a otras muchas comunidades de la meseta, llegaría desde el Mediterráneo, uniendo los antiguos puertos de Sagunto con el Cantábrico, y que realmente abriendo la línea del Canfranc, conectándonos con Francia, conseguiríamos convertir Aragón en un polo de comunicación. Conseguiríamos que pasara por aquí industria, conseguiríamos que se podría instaurar aquí industria. Por otra parte, también actualmente somos conscientes de la necesidad de acabar por una vez el desdoblamiento de la 232. Es una infraestructura que lleva muchísimos años siendo demandada, que ha sido licitada, que ha sido puesta en marcha, que ha sido paralizada y que es además uno de los mayores puntos negros que tenemos en la comunidad. Con lo cual esas son, digamos, las 2 principales propuestas, las 2 principales necesidades que tenemos ahora mismo en la provincia. Nosotros, uno de nuestros principales objetivos son las infraestructuras, mejorar las infraestructuras de nuestra provincia y en concreto el Bajo Aragón histórico. Apostamos por el desdoblamiento de la Nacional 232 hasta las Ventas de Valdealgorfa y el desdoblamiento desde las Ventas de Valdealgorfa hasta Tarragona, porque no nos olvidemos que no solamente estamos comunicados con Castellón, sino que también estamos próximos a Tarragona y tenemos que mejorar las comunicaciones hacia todo el Mediterráneo.
Pues para el Bajo Aragón histórico lo primero que pediríamos es el mantenimiento de las infraestructuras que tenemos. Estos años atrás hemos podido ver todos que en los presupuestos generales del Estado se iban dando financiación para el mantenimiento de, por ejemplo, la Nacional 211 y al finalizar los ejercicios se veían que ese presupuesto no se había ejecutado. Lo principal es el mantenimiento y la mejora de estas infraestructuras, como podría ser la construcción de variantes que durante tantos años se ha solicitado por parte de la ciudadanía que vive en los pueblos y que tiene el paso de estas infraestructuras. Y otra muy importante es el desdoblamiento de la Nacional 232, la autovía al Mediterráneo que conectaría Zaragoza con la zona norte de Castellón. Esa es una de nuestras prioridades para el Bajo Aragón. El Bajo Aragón histórico es fundamental el desdoblamiento de la Nacional 232, pero nosotros queremos conseguirlo. Y para conseguirlo no vale solo con proponerlo, sino que lo que necesitamos es convencer a las instituciones de Madrid para que nos traigan esa inversión. Y la forma de convencerles es decirles, venderles que estamos en un sitio entre el corredor mediterráneo, que eso sí que ya sabemos que es una inversión que va a ser segura, y el Valle del Ebro, es decir, nosotros estamos en una situación estratégica. Por tanto, todas las inversiones que vengan a Teruel nos benefician a nosotros. Por tanto, eso es para conseguir, no es todo el mundo queremos que se desdoble la Nacional 232. Otra cosa es que se consiga, y nosotros para conseguirlo queremos venderlo bien y convencer a quien tiene que hacer la inversión que lo tiene que hacer. Bueno, yo creo que la industria va bien si la economía española va bien. Yo soy de los convencidos de que cuando le va bien a España, le va bien a Aragón y le va bien al Alcañiz y le va bien al Bajo Aragón. Y si le va mal a España, le va mal al Alcañiz y le va mal al Bajo Aragón y le va mal a Teruel también. Porque las grandes políticas nacionales nos afectan a todos. Si las pensiones se pagan en todos los sitios. Los impuestos que pagamos los pagamos igual en Alcañiz que en Teruel, que en Barcelona, ¿no? O que en Bilbao. Y los empresarios invierten, y en Alcañiz hay una tradición empresarial de la cual yo me quito el sombrero porque la conozco bien, tengo empresarios muy amigos en Alcañiz y en el Bajo Aragón y sé del esfuerzo que han hecho. Ahora que la recuperación económica está en ciernes, que ya ha vuelto el crédito, porque un empresario sin crédito no puede funcionar, ahora que ha vuelto el crédito a las instituciones bancarias, yo auguro unos años muy buenos para el Bajo Aragón y especialmente para los grandes corredores, en este caso para Alcañiz. Y no nos olvidemos de que tenemos una herramienta que no tienen ni en Castellón, ni en Zaragoza, ni en Barcelona, que es el Fondo de Inversiones de Teruel, que complementa muy bien las subvenciones a fondo perdido o la subsidiación de intereses que pueden pagar las empresas a la hora de invertir. Yo confío mucho en los empresarios alcañizanos y del resto del Bajo Aragón, y luego creo que es fundamental el sector agroalimentario en el Bajo Aragón. Tenemos que pasar de las pequeñas cooperativas en cada pueblo a grandes cooperativas y a grandes empresas, y creo que con una buena política de integración cooperativa y de apoyo a la explotación de los productos agroalimentarios del Bajo Aragón, ya sea la almendra, ya sea el aceite, sea el melocotón, bueno, sea cual sea los productos, por supuesto jamón que tenemos en toda la provincia, hay que apoyarlo y sobre todo trabajar mucho la comercialización. Los productos que salen del campo no tienen valor añadido y luego en el mercado tienen mucho valor. Tenemos que ver cómo conseguimos que los productores de estos productos puedan vivir y vivir bien y poder invertir. Ojalá se hubiese envejecido la industria. El problema de la industria en el Bajo Aragón es que ha desaparecido. Me estoy acordando del Grupo Alcance, de EMBA, empresas que aquí han sido, pues digamos,
míticas que daban trabajo en algún caso a más de 300 familias y que hoy en día ya no existen. O sea, no es que se hayan envejecido, es que ya no las tenemos con nosotros. Así que lo que tenemos que hacer es recuperarlas y para eso, allá donde no llegue la iniciativa privada, tiene que llegar lo público. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos una serie de instrumentos que permiten atraer inversión a esta provincia. Instrumentos como el FITE, como la Comisión Bilateral entre Aragón y el Gobierno Central, como los fondos de Reindus, como los planes MINER, es decir, que tenemos muchos instrumentos para atraer inversión. ¿Qué ha sucedido estos 4 años? Que muchas de esas partidas apenas se han gastado. En los fondos Reindus no ha llegado ni al 45% de la ejecución de la partida. ¿Por qué? Porque el Gobierno ha decidido ponerlo tan difícil a cualquier emprendedor que quería iniciar una empresa en esta zona, que era muy difícil acceder a esas ayudas, que no eran ayudas a fondo perdido, es que en muchos casos eran préstamos a tipos de interés o más bajos o más altos. Así que lo que ha hecho el Gobierno es dificultar a aquel que tuviera una idea y una iniciativa, ponerla en marcha aquí en Teruel, pedirle tantísimas condiciones que al final, como digo, le daban el dinero al que no lo necesitaba, porque ya tenía mucho dinero. Y en cambio al que lo podía necesitar porque era un emprendedor no se le ayudaba. Así que lo que tenemos que hacer es primero cambiar el funcionamiento de esos fondos. Por otro ejemplo, la Comisión Bilateral se ha reunido 3 veces en esta legislatura. Todas las decisiones que se han acordado no se ha cumplido ninguna. Así que lo que le ha interesado al Partido Popular estos 4 años es recortar, recortar y recortar, pero nunca se ha preocupado por invertir, invertir, invertir. Y nosotros queremos darle la vuelta a todo eso. Queremos poner en funcionamiento esos fondos para que la provincia de Teruel reciba las ayudas necesarias para allá donde no llega lo privado, llegue lo público y, digamos, ir de la mano. Y hemos hecho cosas similares o en esa dirección ya aquí en Teruel. Está el caso del aeropuerto de Caudé, está el caso de Dinópolis, el caso de Motorland. Son inversiones que venían desde lo público, donde lo privado ahora tiene una gran, digamos, un gran protagonismo, está muy digamos, en la ejecución y en la gestión. Así que nosotros estamos apostando por esa línea estratégica para seguir atrayendo inversiones, porque hay que ser conscientes de que invertir en Teruel no es fácil, al revés, es casi algo de héroes, y lo que tenemos que es ayudarles y acompañarles. Sí, realmente el problema del medio rural es que además de estar desindustrializado, es difícil industrializarlo porque nos faltan infraestructuras de comunicación, no solo a nivel de carreteras, trenes, sino muchas veces también el propio ADSL, internet, telecomunicaciones. Entonces, facilitar esas comunicaciones sería básico. Además, también somos conscientes de que por mucho que se pongan polígonos en todos los pueblos, un polígono no va a conseguir que se asiente una industria. Esa industria hay que ponerle las comunicaciones, también hay que facilitarle el trabajo. Nosotros aquí lo que llevamos sobre todo es una apuesta por reindustrializar desde pequeñas empresas, pymes, autónomos. Por ello, lo que nosotros consideramos es que hay que ponérselo más fácil. Muchas veces somos conscientes de que en España el pilar económico principal son las pymes, son los autónomos, ellos dan trabajo a 2/3 de la población activa actualmente, con lo cual tenemos que cuidarlos como tal, como el pilar de la economía. Por ello lo que proponemos es, primero, que las cuotas no sean fijas. Muchos autónomos actualmente no llegan ni al salario mínimo interprofesional, sus beneficios. Nosotros queremos cortar eso. Si no llegas al salario mínimo interprofesional, no pagarías una cuota. Además de que cuanto más ganes, más pagues. O sea, progresividad. También apostamos por un instituto de crédito oficial que funcione, que haga llegar el dinero hasta la economía local. No a través de la banca privada, que muchas veces lo que se hace con ese dinero es que la que se beneficia es la banca privada y no llega a la industria no termina de desarrollarse. Y también una verdadera ley de segunda oportunidad. Eso implicaría que el autónomo, por ejemplo, que se arruine no pierda sus posesiones personales, su casa, porque al arruinarlo tú lo que te aseguras es de que esa persona jamás pueda volver a emprender, jamás pueda volver a levantar cabeza. No solo desde el punto de vista humano estás arruinando a una persona, sino que desde el punto de vista económico más frío estás impidiendo el desarrollo económico de una zona. Pues nosotros apostamos por intentar conseguir la mayor cantidad de inversión y de instalación de nuevas industrias en nuestra comarca. Queremos potenciarlo dando facilidades a las empresas para que se puedan instalar aquí. Uno de nuestros objetivos es que nuestra provincia, además de la producción de nuestros productos, de nuestras materias primas, complete el ciclo completo, no solo la producción, sino también la transformación y la comercialización. Y para esto tendríamos que instaurar la industria que fuera necesaria para hacer todo este proceso de nuestros productos, que ahora mismo en muchos casos producimos muy bien, pero vendemos enseguida al exterior sin llegar a transformar los productos y comercializarlos y quedarnos nosotros el beneficio de todo el ciclo completo de nuestros productos.
Pues una de nuestras políticas fundamentales dentro de la provincia de Teruel es la lucha contra la despoblación. La vertebración del territorio y el desarrollo rural. Para eso lo que necesitamos es un cambio de prioridades en las políticas que se han venido haciendo actualmente. Hasta la fecha ningún gobierno se ha planteado la lucha contra la despoblación como algo prioritario y nosotros entendemos que hay que invertir esta situación. En la provincia de Teruel desde el año 2008 venimos ya en un ciclo regresivo de población, el cual se rompió por el crecimiento poblacional venido de la inmigración del boom inmobiliario y todo lo que conllevó con ello. Pero desde que estalló la burbuja, la situación en Teruel se ha agudizado más todavía. Nosotros lo que proponemos, aparte de las inversiones que son necesarias desde la área industrial privada, es que la administración intervenga y dé una igualdad de oportunidades a todas las poblaciones y a todos los habitantes. Necesitamos un plan de trabajo garantizado que se aplicaría ya no solo en Teruel, sino a nivel estatal, que potenciaría el trabajo desde lo público, desde la administración, donde los ayuntamientos gestionarían este servicio diciendo las necesidades básicas que hay que cubrir en sectores de trabajo como es la dependencia, la atención a mayores, en temas ambientales, en regeneración de bosques, en cuidado de masas forestales, en trabajos silvícolas y una gran amplia gama de nichos de trabajo que la industria privada o el sector privado no suele atender. Eso consideramos que es una labor importante que la administración tiene que hacer dentro de ese cambio de prioridades. Y otra cosa importante es el mantenimiento de servicios públicos como educación rural, las escuelas rurales hay que mantenerlas, la atención sanitaria primaria en todos los municipios para que todos tengamos esa igualdad de oportunidades. O sea, en resumiendo, es la ejecución del plan de empleo de trabajo garantizado y el mantenimiento de los servicios públicos. En Teruel ha habido muchas inversiones a la industrialización, ayudas a la industrialización, pero esas ayudas no han sido rentables más allá de un año o más allá de una legislatura. Nosotros consideramos que para que las ayudas a la reindustrialización sean rentables, la provincia tiene que tener un esqueleto que le permita aprovechar esas ayudas. Educación, formación profesional para la gente que está aquí, para adaptarla a las industrias, facilidades a los autónomos para que puedan llevar a cabo empresas y, por supuesto, la comunicación. La Nacional 232 es imprescindible. Esos son los tres pilares sobre los cuales las ayudas públicas a la reindustrialización van a dar rentabilidad. Sin eso es imposible. Mira, yo soy partidario de huir de las guerras comarcales, a ver quién vende mejor su comarca, porque yo he estado en la Feria de Barcelona y me parece, en la Feria de Barcelona he estado en la Feria de Turismo muchas veces, o en Fitur, y lo que no tiene sentido es que el Matarraña compita con el Maestrazgo o Guadalajara compita con Teruel en los grandes mercados nacionales. Yo creo que tenemos que ir todos bajo el paraguas de Teruel, de la marca de Teruel Provincia, con la mano de la Diputación y luego dentro de ese paraguas, que a su vez cuando viajamos fuera vamos bajo la marca A de Aragón, luego cada uno tenga su sitio. Yo lo que quiero es, ahora estoy de alcalde de Teruel, pues quiero que Teruel tenga su espacio. Y del Matarraña tenemos mucho que aprender, pero mucho que aprender, ¿no? Tenemos que aprender en el resto de la provincia. Yo soy un enamorado del Matarraña, conozco, porque he pasado noches tanto en el Cresol de Calaceite, como en la Torre del Visco, como en el Convent o como en el Salt de Valderrobres, ¿no? Aparte de Alcañiz, donde he estado más veces que en ningún sitio. Pero el Matarraña nos ha dado una lección de tratar bien al turista. Yo creo que esto es fundamental. Turista que llega tiene que ser un embajador de estas zonas en Cataluña, que es por la proximidad, en el norte de Valencia o de zaragozanos que quieran venir. Pero yo creo mucho en las posibilidades turísticas de la provincia, siempre que vayamos un poco bajo el paraguas de Aragón y la marca de la provincia.
Insisto, esto es compatible con que luego Alcañiz exponga sus joyas arquitectónicas o sus tradiciones bajo sus paraguas, y con eso podemos ir a los mercados nacionales o incluso acompañar al Gobierno de Aragón cuando va a la Feria de Milán, a la Feria de Londres. Yo creo mucho en Teruel como provincia turística. Ahí lo que tenemos que hacer de nuevo es esos fondos, pues también desde luego que vayan en esa dirección. El Matarraña además tiene una peculiaridad, es que tenemos que hacer compatible el turismo con lo agroalimentario. Las granjas de porcino que hay y todo lo que tiene que ver además con los purines, con el turismo. Y sabemos que son dos sectores que no pueden convivir fácilmente y hay que tener un plan estratégico para el Matarraña. O sea que lo primero que necesitamos es un plan estratégico que en el Matarraña resuelva como esos dos sectores que son fundamentales, como es el sector agroalimentario, la ganadería, con el sector turístico, pueden estar de forma conjunta, porque el problema de los purines es un problema muy grave, que está afectando a la tierra, a las filtraciones, al río Matarraña, así que hay que tener un plan muy específico de depuradoras, de diálogo entre los dos sectores, y eso sí que no estamos nosotros dispuestos a liderarlo y estar ahí, y además el presidente de la comarca, Rafa Martí, está muy preocupado por esa cuestión. Junto a ello, los fondos de los que hemos estado hablando hace un momento, Cirreindus, todo lo que tiene con el FITE, destinar una parte de esos fondos a ayudar a muchas iniciativas privadas que no puedan llegar con su financiación y puedan tener ideas. Y tercero, al final hay que colocar en el mercado global esa comarca, y eso es modernizar tecnológicamente, que llegue la banda ancha y que muchas de esas localidades donde existen estas inversiones puedan vender ese producto en el mercado global, para que venga no solo gente de Teruel o de Castellón o de Cataluña, sino que venga gente de otros lugares y puedan acceder a un sitio tan bonito como ese y puedan ver en qué consiste, puedan hacer sus reservas y puedan acercarse aquí. Eso sí, yo creo que lo bonito del Matarraña, aparte de que es un sitio que se ha conservado muy bien, es que no está masificado. Es decir, no podemos apostar por un turismo de masificación como se ha hecho en otras zonas de España, que seguramente acabaría justamente con el encanto del Matarraña. Bueno, además de las medidas de pymes y autónomos, que serían complementarias, quizás lo más adecuado para fomentar el turismo rural, tanto en el Matarraña como en el Maestrazgo, la Sierra de Albarracín, la verdad es que casi todas las comarcas de Teruel tienen un potencial turístico impresionante, sería desarrollar la ley de sostenibilidad del medio rural del 2007. Es una ley que ya se puso en marcha en 2010, creo, fue cuando se quiso empezar a mover, pero con la excusa de los recortes, con la excusa de la austeridad, no llegó a desarrollarse. Esta ley lo que hace es que tienen unos pequeños planes comarcales en los que son los propios miembros de las comarcas los que deciden dónde van a parar las subvenciones, dónde van a parar las ayudas, cómo se desarrolla el tejido productivo de cada zona. Creemos que a través de esta ley, a través de los planes LEADER también, podría desarrollarse mucho más allá el turismo de lo que se está desarrollando ahora. Además, también nosotros lo que querríamos es tener un turismo de calidad, como el que estamos desarrollando, pero apoyar sobre todo por el de calidad, no copiar tanto el turismo de sol y playa del Levante. Muchas veces explota demasiado el medio ambiente, explota demasiado los pueblos, sino algo que sería más beneficioso para nosotros, sería un turismo de mayor calidad, que diera más dinero y que además respetara tanto los habitantes de la zona como el medio. Pues nosotros principalmente lo que queremos hacer es potenciar el turismo en toda España, no solamente el turismo rural, sino el turismo en general. Por ello nosotros queremos bajar el IVA del turismo al 7%. Por otro lado, queremos conectar en nuestra provincia el turismo con el sector agroalimentario, porque no hay que olvidar que muchos turistas que vienen a Teruel lo hacen por nuestra gastronomía. Entonces sería interesante conectar el turismo con el sector agroalimentario. Pues lo que queremos conseguir nosotros es que provincias como Teruel, que tienen un servicio ambiental tan potente dentro del panorama nacional, cuando otras ciudades, grandes urbes como Madrid, tienen unos problemas de contaminación que todos los días están en boca, queremos que ese servicio medioambiental que hace Teruel repercuta en los ciudadanos, que de alguna manera se cree una tasa ambiental en beneficio a las provincias eminentemente forestales como esta, que aportan oxígeno, retienen carbono, retienen CO2, esa contaminación, y dan ese servicio que muchas veces desde una óptica capitalista del beneficio no lo vemos, pero es un servicio social y ambiental necesario para todos. Pues vendría por ahí un poco una de las medidas, esa política fiscal ambiental en Teruel, ese beneficio que ayudaría con todo este tema del turismo. Luego también es el potenciar el turismo verde. Como bien has dicho, tenemos mucha riqueza natural, no solo en el Matarraña, sino en partes del Bajo Aragón, en el Maestrazgo mismo. Al haber habido esta despoblación durante tantos años,
se ha naturalizado el entorno y aparte de la belleza geológica y forestal, pues tiene ese toque idílico. Entonces lo que queremos hacer para ayudar a este turismo es pues fomentar el turismo de deportes, el turismo de montaña, tema de vías verdes, grandes caminos, GRs, PRs, senderismo, todo este tema que ayudaría a desestacionalizar un poco el turismo en la provincia de Teruel. Para el turismo rural es fundamental, primero, tener buenos accesos a internet. Yo conozco mucha gente que quiere montar casas rurales, negocios en torno al turismo rural y no tiene buenos accesos a internet en los pueblos donde se instala, en pequeños pueblos de 100, de 150 habitantes. Por tanto, nosotros lo que consideramos es que hace falta buen acceso a internet y luego hace falta facilitar la vida a la gente que va a poner esas instalaciones. Facilitar la vida es que las cuotas a la seguridad social se adapten a sus ingresos reales, porque si está pagando por encima de sus posibilidades no le va a ser rentable. Hemos de ayudar a la gente a que ponga sus negocios en torno al turismo rural. Volvemos en 3 minutos. Noticias, entrevistas, reportajes. La información local vuelve a tu televisor. El equipo de la General Bajo Aragón os desea feliz Navidad y próspero 2016. Llega la solución más eficiente. Tú puedes ser un verdadero especialista. Te permitirá mucho más, incluso con los más críticos. Euroglobal Center, un concepto que te gustará. Recuerda, euroglobalcenter.com. Centro SEN, tu centro de bienestar. Somos especialistas en masajes y estética. Te cuidamos por dentro y por fuera. Centro SEN. Masajes para una vida sana. ¿Cómo podían confiar en mí mis clientes si no me podía reunir con ellos con tranquilidad? Desde que conseguí un despacho, mis clientes están más satisfechos. Centro de Negocios Global ha sido mi solución porque solo alquilo el despacho los días que lo necesito. ¿Quieres seguir perdiendo dinero o te vienes al Centro de Negocios Global? La Navidad empieza casi un mes antes. Tengo una foto que me hice hace poco en Polonia, bajo la nieve. Vuelo en el tren y tengo como ganas de llegar. Y la voy a enviar a la gente que quiero. Yo era más pesada con el árbol y mi hermana con el Belén. Con mi árbol pequeñito, pero mi árbol de Hello Kitty. Dices, ya está aquí la Navidad. Ese olor a corderito que impregnaba toda la casa. Los langostinos. La carne de la abuela, mamá, por favor, que haya la carne de la abuela. Nochebuena es siempre los de casa más los pegados. En cada silla metemos casi trasero y medio, ¿no? Tratar de estar en familia, de estar con los amigos, disfrutar un poco más de ellos. Toda la gente del pueblo pues nos tomábamos todos juntos las uvas. Alguien siempre se atraganta. Todo el mundo canta y a mí me alegra mucho que canten, pero a mí no me sale villancico. Mi madre cerraba la puerta del cuarto de estar y se llevaba el picaporte. Los niños unas caras. Y allí estaban todos los regalos de todos. Estamos aquí otra vez, ¿no? Seguimos aquí todos. Este año pido lo mismo. No hay mejor tradición navideña que tener una Navidad como las de siempre. Para las 200.000 personas diagnosticadas de cáncer este año, no lo serán. Dona una luz por cada una de ellas y demostremos que contra el cáncer nunca estarán solas.
Bueno, yo creo que los dos hospitales son irreversibles. Quiero creer que la crisis económica ha hecho que haya habido un parón o un retraso en el inicio de las obras. Voy a querer ser bien intencionado, ¿no? El gobierno socialista, bueno, pues presionó mucho en su momento y ahora tiene que pasar de predicar a dar trigo. Y eso se llama poner dinero en el presupuesto y comenzar las obras. Yo confío, y si no lo haremos saber a la población, que si no comienzan las obras en 2016 es que habrá carencia de voluntad para que salgan adelante. No está del todo parado, hay que ser realistas, es decir, hay una asignación presupuestaria para el año que viene de 3 millones de euros para el Hospital de Alcañiz, porque ¿en qué consiste esto? Está comprometido que en el primer trimestre del año se va a licitar la obra, y como todo el mundo sabe, la licitación de una obra lleva un trámite administrativo entre 3 y 6 meses, hasta que se consigue un adjudicatorio. Eso significa que seguramente en verano sabremos cuál es la empresa que va a ejecutar el hospital público con dinero público, que no se nos olvide, porque hemos cambiado el proyecto para que sea un hospital público con dinero público. Nosotros hemos estado en esa pelea durante la legislatura anterior y vamos a cumplir el compromiso que defendía las Mareas Blancas, la plataforma de servicios públicos, es decir, vamos a hacer un hospital público con dinero público. Esa obra se va a licitar en el primer trimestre, la resolución será a partir del verano y después del verano empezarán las obras. Y con esos 3 millones de euros seguramente se pagarán las licencias y empezará la ejecución. Y ya veremos cómo el año siguiente habrá más dinero. Es decir, que siempre cualquier obra pública que se inicia tiene esos trámites administrativos iniciales para ver quién es el que gana el concurso y después se pagan las licencias y la empresa empieza a funcionar, se hacen ya los desmontes de tierra, que no tienen el coste que seguramente va a tener el año siguiente toda la construcción del hospital. O sea que el compromiso es firme y desde luego, si no lo cumpliéramos, que no va a suceder, ahí estaremos los representantes del Bajo Aragón para hablar con el Gobierno de Aragón y exigirles que lo cumplan. Pero os aseguro que eso va a suceder, es decir, es el compromiso de este gobierno, porque en la situación por la que pasamos va a haber muy pocas inversiones, la gente lo tiene que saber. Nosotros estamos más preocupados por esos niños que no pueden ir al colegio o que van al colegio sin comer, o por esas familias que no pueden pagar la luz, es decir, por esa gente que está pasando mal con la crisis, que por hacer kilómetros de carretera. Así que inversiones va a haber pocas, pero hay dos que están comprometidas y las vamos a cumplir, que es el Hospital Público de Alcañiz y el Hospital Público de Teruel. Lo que te puedo contar es un poquito lo que estamos trabajando desde Autonómico y de lo que llevamos nosotros en mente a nivel estatal. Es siempre, por ejemplo, que la sanidad sea pública. No se pueden hacer subcontratas privadas que luego beneficien a la empresa privada, retrasen las obras, bajen la calidad del producto en muchas ocasiones. Entonces nosotros lo que apostamos es por desarrollar el Hospital de Alcañiz ya, de una vez por todas, público, tal y como lo pide la ciudadanía de aquí, como lo han pedido las Mareas y como lo hemos llevado en el programa. Y respecto al Hospital de Teruel, lo cierto es que es un tema bastante indignante, porque llevan con este rifirrafe de que sí, de que no, de que sí, de que no, de que ahora aquí, ahora ya mucho tiempo. Cada cierto tiempo, generalmente desde las elecciones, pasa la máquina, quita las plantas y dicen que han vuelto a iniciar las obras. Necesitamos ya un hospital provincial digno de la provincia que tenemos y de la que queremos tener, sobre todo. El que nos estén cambiando de proyecto cada 6 meses lo único que está consiguiendo es mantener una brecha abierta y generar una gran frustración entre la población. En general, para toda España defendemos una sanidad pública de calidad y igual en todo el territorio, ¿vale? Que no tenga diferencia entre las comunidades autónomas. Por esto queremos que todos los ciudadanos tengan los mismos servicios y para ello es primordial que en los lugares en los que hacen falta hospitales nuevos, ampliados y más modernos se hagan cuanto antes. Entonces nosotros desde Madrid haremos todo lo posible para ayudar a que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Alcañiz consigan que se haga el hospital cuanto antes, porque de hecho creemos que ya urge, tanto el Hospital de Alcañiz como el Hospital de Teruel. Nuestra candidatura a Unidad Popular aquí en Aragón la conforman dos organizaciones políticas mayoritarias, aparte de otras formaciones que también han apostado por la sanidad pública y gente independiente. Venimos de una larga tradición de lucha por los servicios sociales y de defensa de la sanidad pública. Nuestra apuesta es clara y contundente a favor de una sanidad pública de
revertir las privatizaciones que se han venido haciendo desde el ámbito gubernamental y desde todas las comunidades autónomas, y el apoyo sin duda con un mayor incremento en el gasto en el PIB de la financiación de la sanidad pública. Una sanidad pública que en muchos aspectos es envidiable a nivel de escala europea y a nivel de escala de los países más ricos. Con menos recursos somos capaces de dar servicio a toda la ciudadanía y queremos mantener ese servicio que sea universal y con una atención de calidad para todo el pueblo. La inversión, como sabemos, es una inversión autonómica, la sanidad, pero nosotros es que proponemos que esa competencia la recupere el Estado. Por tanto, nosotros consideramos que el Hospital de Alcañiz y el Hospital de Teruel y todo lo que rodea en torno a la sanidad tendría que ser competencia del Estado. Y lo consideramos que es así porque actualmente hay muchos agravios comparativos entre comunidades autónomas. No tenemos ni el historial clínico de una comunidad autónoma a otra, no se puede consultar. No tenemos una tarjeta sanitaria común. Nosotros, que esa competencia que ahora es autonómica y que depende de la DGA, queremos recuperarla para el Estado. Y si la recuperamos, si la podemos recuperar, por supuesto que el Hospital de Alcañiz y el Hospital de Teruel se deben de construir porque necesitamos tener los mismos buenos servicios sanitarios que el resto de comunidades autónomas y que el resto de provincias. Romper esa tendencia no es fácil, porque todo el mundo tiende a las grandes ciudades, pero yo creo que las ciudades tienen que tender a la especialización, igual que las empresas, igual que los comercios, igual que cualquiera en el mundo de la cultura, al final se tiene que especializar en algo. Yo confío mucho en la provincia, especializándonos en determinadas cosas. En Teruel ciudad nos hemos querido especializar en el turismo romántico y nos está yendo bien. Hemos visto las marcas, las posibilidades que teníamos, ese nicho de mercado no lo ocupaba nadie y ahí lo estamos ocupando nosotros y se benefician de ello los empresarios hosteleros y todo el sector servicios. Y yo creo que la provincia tiene fundamentalmente dos grandes atractivos, o tres, y lo digo convencido de que se pueden explotar. Hablamos desde hace muchos años de ello y a lo largo de la entrevista ya lo he dicho. El turismo, la agroalimentación, en cualquier país de Europa o en otras regiones españolas que tuvieran el aceite del Bajo Aragón o el melocotón o la almendra o la trufa o el azafrán que tienen en el Jiloca, serían una fuente de ingresos y una fuente de riqueza y de puestos de trabajo. Y tenemos una herramienta, vuelvo a insistir, que es el Fondo de Inversiones de Teruel, que nos da unas posibilidades de inversión que no tienen otras provincias. Ahora, yo creo que soy partidario de dejar de llorar, de dejar de lamentarnos, que en Teruel muchas veces pecamos de estar en el lamento permanente. Tenemos una provincia preciosa, llena de oportunidades. Cierto que hay que mejorar las comunicaciones, pero cuando hemos puesto antes el ejemplo de la Torre del Bisco. La Torre del Bisco no tiene unas buenas comunicaciones. Llegar a la Torre del Bisco hay que ir a propósito, porque no te pilla en grandes corredores. Y en cambio se defiende muy bien, a buen precio, y tiene un prestigio nacional de primera magnitud, ¿no? Y tantos hoteles que hay en el Matarraña que todavía no he visto yo. Entonces yo creo que soy un firme convencido de que la provincia es una joya por explotar y animo a todos los empresarios a dar un paso con apoyo de la Administración y con ayuda financiera, que hoy ha vuelto el crédito. Me parece esto fundamental. Y en el Bajo Aragón hace falta empresarios con valor, yo sé que los hay, pues que confíen que España está saliendo de la crisis y ha llegado la hora de volver a invertir. Necesita muchas cosas, pero el principal problema de la provincia de Teruel es la despoblación, que consiste en dos cosas, la despoblación, y es que alguien que nace aquí debe tener el derecho a seguir viviendo aquí, y eso no siempre sucede porque hay gente que se ve forzada a irse, y que alguien que decida vivir aquí tenga los mismos derechos que alguien que vive en una gran ciudad o que viva en otra comunidad autónoma.
y eso tampoco sucede muchas veces. Entonces, el principal problema, que es la despoblación, solo se combate con dos medidas: creando empleo y servicios públicos de calidad. El empleo es lo que hace que la gente se quede en un sitio a vivir. Si tú tienes una forma de ganarte la vida de forma digna, seguro que te quedas a vivir allí. Y si además tus hijos tienen un colegio digno, si tus mayores tienen servicios de dependencia dignos, si te pones malo y tienes servicios sanitarios dignos, te vas a quedar a vivir allí. Son los dos elementos los que hacen que fijen población, y nosotros estamos trabajando en ello. Es decir, por un lado está toda la labor del gobierno autonómico. Hemos aguantado escuelas con 4 niños, como el caso de la Cañada de Berich, es decir, que estamos apostando por la escuela rural para que la gente no se vaya de los pueblos. Estamos apostando por hospitales públicos de calidad para que la gente tenga servicios sanitarios de calidad, y en la fijación de empleo lo que tiene que ver es, como os decía hace un momento, todos esos fondos que tenemos para atraer inversiones, ponerlos a funcionar y atraer inversiones. Y además, yo soy de los que cree que no hay que inventar la pólvora ni hay que hacer nada nuevo. Lo que hay que hacer es todo lo que hacemos en esta provincia, hacerlo mucho mejor. Modernizar nuestras infraestructuras y modernizar nuestro tejido productivo. Sector agroalimentario, hay que apostar por él. ¿Cómo? Haciéndolo mejor de lo que lo hacemos. Sector turístico, hay que apostar por él, claro, mejor de lo que hacemos. Sector energético, hay que apostar por él, sí, y mejor que lo que hacemos. Modernizar nuestras empresas y nuestro tejido productivo, que es lo que hace que tenga valor añadido, que los trabajadores tengan trabajo digno y que se puedan seguir trabajando aquí. Así que, en el fondo, tenemos que modernizar muchas de las cosas que hacemos, no tenemos que inventar nada nuevo. Eso tiene que ver con banda ancha, eso tiene que ver con hablar con ellos, saber qué necesidades pueden tener para modernizar sus industrias, si necesitan más suelo, si necesitan inversiones. Es decir, que en el fondo es ir hablando con la gente que ya está aquí y que está dispuesta a invertir. Y desde luego que si tenemos la suerte de que viniera alguien de algún sitio y quisiera crear aquí una empresa de 500 trabajadores, estaríamos muy contentos, pero todo el mundo sabe que eso es muy difícil. Es muy difícil que vengan esas empresas con ese tamaño a nuestra provincia. Por lo tanto, tenemos que ir haciendo muchas pequeñas actuaciones y estoy pensando, por ejemplo, pues hay una persona en Fozcalanda que está haciendo mermeladas y que vende por internet. Habrá que hablar con ella, acompañarla. Ella misma me dijo que empezó ella y ahora mismo hay 4 personas en la provincia haciendo lo mismo que ella. Bueno, pues 4 puestos de trabajo que se ha creado al calor de alguien que ha tenido una idea. Tenemos el caso de Castellseràs, donde hay ya 6 empresas que solo venden por internet. Por curiosidad alguna, vende hasta la alfalfa que comen los caballos de la reina de Inglaterra o aceros de España. Es decir, que al calor de esas cosas pueden surgir iniciativas e ideas nuevas que no crearán cientos de puestos de trabajo, pero crearán pequeñas empresas, pequeñas pymes que hacen que la gente se pueda seguir ganando la vida y que se queden a vivir en los pueblos. Así que tenemos que ir hablando con mucha de esta gente y a su calor y creando pequeño tejido productivo, y mi obsesión es sobre todo preparando la economía de Teruel a la economía del futuro, que es una economía con innovación, con investigación, con tecnología, es decir, hablando con esta gente para que tengan empresas más modernas y puedan competir mucho mejor en ese mercado global. Muchas veces pecamos un poquito de separar lo que es la problemática de Teruel de los problemas de Aragón, de los problemas de España, y lo vemos como algo separado. Es cierto que tenemos problemas muy concretos, muy nuestros. Pero sin embargo nosotros lo que apostamos es por cambiar el modelo de país completo, un modelo de país en el que se incluya las zonas rurales como un valor. Eso nos incluiría a la provincia de Teruel y nos relanzaría pues, como lo que podríamos ser, un modelo desarrollado a través de esta ley de sostenibilidad rural, de pequeñas empresas, de pequeños emprendedores, también a través del plan de transición energética. En Teruel otra cosa no, pero sol y viento tenemos. Podríamos desarrollar no solo lo que vienen a ser las placas solares, los molinos, el plantarlos, por decirlo de alguna forma, sino también el desarrollarlos, crear polos logísticos, polos de investigación. Es algo que además ya ha sido incluido, ya ha sido llevado a las Cortes. Hicimos una proposición no de ley al Gobierno, parece que el Gobierno la va a aceptar y podremos desarrollarlo. Entonces nuestra apuesta es la de reindustrializar desde pequeñas empresas a través de bien el turismo, bien lo que desee cada zona, cada comarca, a través de esta ley de sostenibilidad del medio rural y a través de un nuevo modelo energético. Claro, uno de los problemas principales de nuestra provincia es la despoblación. Y la despoblación se debe principalmente a varios factores que le afectan directamente y que hacen que labrarse un futuro en nuestra provincia sea mucho más difícil que en otros lugares de España. Por un lado está el problema de las infraestructuras, que tenemos que arreglarlo cuanto antes. Por otro lado está el problema de la tecnología. No tiene ningún sentido que en el siglo XXI nuestra provincia todavía no llegue ni la cobertura móvil ni el ADSL a todo el territorio. Esto es un impedimento para que muchas empresas se instalen aquí. Es un problema de comunicaciones, no solo por infraestructuras, sino también por comunicaciones con el exterior. Luego, nosotros para fomentar el empleo y ayudar a los trabajadores,
en general, no solamente en nuestra provincia, sino en toda España, queremos bajar la carga fiscal, queremos bajar el IRPF y el IVA, para que los trabajadores, la clase media trabajadora, pague menos impuestos. Luego queremos apoyar a los autónomos. No tenemos que olvidar que, bueno, en nuestra provincia la mayoría de la gente o el motor económico de nuestra provincia son los autónomos. Entonces nosotros queremos ayudar a los autónomos para que no paguen cuota si están por debajo del sueldo mínimo, y que cuando estén por encima paguen de acuerdo a sus beneficios. Luego, por otro lado, queremos ayudar a nuestros agricultores. Nosotros apoyamos la reforma de la PAC porque sabemos que los agricultores de Teruel se ven desprotegidos porque las ayudas que recibimos no son las mismas, ni siquiera ya de España, sino que ya no son las mismas ni en el territorio de la comunidad autónoma. Con lo cual queremos apoyar la reforma de la PAC para que tengamos las mismas posibilidades. Queremos que en nuestra provincia sea tan fácil labrarse un futuro como en el resto de España. Pues nosotros, en principio, una de nuestras grandes lemas es apostar por un nuevo país, por un proceso constituyente. Dentro de ese proceso constituyente tiene que salir un nuevo Estado republicano, federal y solidario. Cuando hablamos de solidaridad entre pueblos, hablamos de que, aunque Teruel sea pequeña en población, no hay que olvidar que es una de las mayores provincias en cuanto a kilómetros cuadrados de todo el Estado. Y esa diferencia entre mayor territorio y menor población hace que sea muy difícil el que de una manera sostenible por los propios habitantes, a base de tributos y de impuestos, se mantengan los servicios. Necesitamos de esa solidaridad del resto de España para con nosotros, y esa solidaridad se tiene que constatar pues con una redistribución de la riqueza. De la gente que más tiene que colaborar, y para que todos tengamos a lo que aspiramos, esos servicios sociales, que ese estado del bienestar que no queremos apostar por él, y que realmente pues recoja lo que la Constitución hasta la fecha recogía y que se ha venido perdiendo, y que en algunos aspectos se priorizaba y en otros no, como son una educación digna, un trabajo, derecho a vivienda, y también queremos incluir el derecho a la sanidad en la misma. Desde Unión Progreso y Democracia lo que creemos, como hemos dicho antes, es que todas las inversiones económicas que lleguen a Teruel desde todas las ayudas públicas no van a dar su rentabilidad para que la gente pueda estar aquí viviendo con una perspectiva de 10, de 15, de 20 años. Y no van a dar porque esas ayudas necesitan una base. Esa base, como hemos dicho, son comunicaciones, educación y ayuda al sector productivo de Teruel, que el sector productivo de Teruel son pequeñas y medianas empresas. Si no les facilitamos la vida con cuotas de la seguridad social accesibles y con gestiones fáciles, no van a salir adelante. Si no tenemos una buena educación profesional de gente que pueda trabajar en las industrias de aquí, no vamos a salir adelante. Y si no tenemos unas comunicaciones correctas para estar conectados con las grandes zonas industriales, esas ayudas no van a salir adelante. Necesitamos, en definitiva, un esqueleto correcto para que las ayudas a la reindustrialización tengan una perspectiva a largo plazo y de su rentabilidad. Noticias, entrevistas, reportajes. La información local vuelve a tu televisor. El equipo de la General Bajo Aragón os desea feliz Navidad y próspero 2016. Llega la solución más eficiente. Tú puedes ser un verdadero especialista.
te permitirá mucho más, incluso con los más críticos. Euroglobal Center, un concepto que te gustará. Recuerda, euroglobalcenter.com. Centro SEN, tu centro de bienestar. Somos especialistas en masajes y estética. Te cuidamos por dentro y por fuera. Centro SEN, masajes para una vida sana. ¿Cómo podían confiar en mí mis clientes si no me podía reunir con ellos con tranquilidad? Desde que conseguí un despacho, mis clientes están más satisfechos. Centro de Negocios Global ha sido mi solución porque solo alquilo el despacho los días que lo necesito. ¿Quieres seguir perdiendo dinero o te vienes al Centro de Negocios Global? Ese olor a corderito que impregnaba toda la casa. Los langostinos. En cada silla metemos casi trasero y medio, ¿no? Todo el mundo canta y a mí me alegra mucho que canten. Seguimos aquí todos. Este año pido lo mismo. No hay mejor tradición navideña que tener una Navidad como las de siempre. Para las 200.000 personas diagnosticadas de cáncer este año, no lo serán. Dona una luz por cada una de ellas y demostremos que contra el cáncer nunca estarán solas.